La salud nos importa y en este programa y en esta nueva temporada seguimos por este mismo camino. Por eso hoy recibimos al médico de Laboratorios CINFA, Julio Maset. Además vamos a hablar de un tema que preocupa y mucho, ¿no?, a muchos padres, a muchos progenitores, que es el tema de los piojos en este además inicio de curso escolar, ¿no? Julio Maset, ¿qué tal estás? Bienvenido. Muchas gracias. Un placer tenerte cerca. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el verano, Julio? Perfecto. ¿Perfecto? Perfecto. Pues bueno, entonces ya no se puede decir nada más, ¿verdad? Sobresaliente. Bueno, pero arranca el curso escolar, ¿verdad? Bueno, volvemos a interaccionar mucho más y probablemente, pues es uno de los temas que a veces preocupa, ¿no? Porque es verdad que el tema de los piojos afecta físicamente, pero emocionalmente también. Yo diría que más emocionalmente que físicamente. Físicamente, la verdad es que los piojos ni transmiten enfermedades, los de la cabeza no transmiten enfermedades, por lo tanto ahí tenemos que estar tranquilos. Pero es verdad que los padres y madres a veces nos metemos en una dinámica de caos, nos asustamos mucho y eso parece que no, pero lo transmitimos a nuestros hijos y acaban padeciendo, pues eso, esa ansiedad, esa sensación de que se les señala y muchas veces porque está basado todo en falsos mitos. Eso es, ¿no? Se ha hablado tanto, ¿verdad? Conductas erróneas que nada tienen que ver con las necesidades. Bueno, y hoy precisamente vamos a tratar de ayudar en este sentido, ¿no? Esos falsos mitos hay que desterrarlos, ¿no? Por ejemplo, asociarlos a la falta de higiene, un error total. Es un error absoluto. El piojo va tanto al pelo limpio como al pelo sucio. Lo que ocurre es que esa sensación de que el piojo va al pelo sucio hace que los padres y madres tengan vergüenza y hace que tampoco lo comuniquen a los colegios, que es lo que a todos nos gustaría, que nos llegara una nota. Además, los colegios anonimizan estas notas, pero una nota que nos llega, hay piojos en clase y por lo tanto poder actuar. Por lo tanto, muy tranquilos. Nadie va a dudar de la higiene de nuestra casa y de nuestros hijos por el hecho de que tengan piojos, tanto al pelo limpio como al pelo sucio. Claro, bueno, pues empezamos por este camino. O sea que, ya quitamos un estigma, ¿no? Y esta precisamente es una de las medidas preventivas fundamentales, avisar, dar información y tener todos, en el colegio también, o en las escuelas y castolas, conocimiento de que ocurre esto. Eso es, pues algo notable porque así se corta el problema, ¿no? Eso es, si nos llega ya la noticia de que hay piojos, pues en el castola, en el cole, donde sea, podemos revisar a nuestros hijos e hijas y a toda la familia y en el caso de que los tengan, actuar con un pediculicida. Y si no los tienen, no utilizar el pediculicida, pero sobre todo hay que normalizarlo. Es un fastidio, es un engorro, es una labor que, pues que el quitar los piojos es como menos engorroso. Pero sí que es cierto que lo que tenemos que evitar es esa vergüenza que hace que muchas veces no se avise. Eso es, pues para destruir a nuestro enemigo, primero conocerlo bien, ¿verdad? Y ahí vamos con ello. Por ejemplo, otra cuestión, si tiene una persona de la familia piojos, ¿qué debe hacer el resto de la familia? ¿Todos tienen que aplicarse algún tratamiento o no? Bueno, eso es algo que normalmente ocurría. Cuando a alguien se le descubría piojos, inmediatamente toda la familia caía a litros la loción antipiojos. Eso es un error porque da lugar a resistencias. Lo que hay que hacer es revisar a toda la familia. Si nos informan de que hay piojos, se revisa y quien tenga piojos lo que se hace es tratar con un pediculicida. Vamos a la farmacia, adquirimos un pediculicida, siguiendo las instrucciones del fabricante. Funciona muy bien, se repite a la semana el tratamiento y ya está. Y al resto de la familia que no tiene piojos no hay que aplicar el pediculicida. Lo que se puede utilizar es un repelente, que son productos distintos que lo que hacen es evitar que el piojo infeste ese cabello. Claro, pero sí supongo que hay que tomar algunas otras medidas, por ejemplo, compartir toallas, los peines, horquillas, coleteros. Eso lo descartamos, ¿no? Eso hay que descartarlo y hay que comunicarlo a nuestros hijos, pero sin hacer de ello un mundo. Lo que hay que tener en cuenta es que el piojo se transmite por contacto cabeza con cabeza. Por eso los niños y las niñas pequeños tienen piojos porque tienen un juego muy cercano, son muy curiosos, se acercan las cabecitas y el piojo pasa de una cabeza a otra o a través de ese contacto físico o a través de coleteros, de diademas, de gorras. Eso es lo que hay que evitar. Pero el piojo ni salta ni vuela, por lo tanto tampoco hay que poner una distancia con esos niños porque eso también, no estamos en la época del COVID, lo que tienes un piojo lo que hay que hacer es tratarlo. Así es, pues vamos a despejar otras dudas. Antes de aplicar el pediculicida, pues vamos a ver, picor en el cuero cabelludo. A partir de ahí, ¿qué debemos hacer? Si tiene picor, lo que tenemos que hacer es revisar bien la cabeza y para eso lo mejor es utilizar una alendrera. Es un peine con las púas muy juntas, redondeadas en la punta para que no hagan daño en el cuero cabelludo. Se revisa mechón a mechón, de abajo a arriba, y si efectivamente tiene piojos, entonces aplicamos el pediculicida. Normalmente con el cabello mojado, porque es más fácil aplicarlo,
seguimos las instrucciones, ya sea una loción, espuma, champú en múltiples formatos. Después de pasado el tiempo que ha indicado el fabricante, lo que se hace es lavar el pelo con un champú neutro y dejar secar sin secador, porque el secador inactiva el efecto pediculicidad residual que nos interesa que se mantenga. Y a la semana repetirlo. Pero lo que es importante sobre todo eso, no montar un follón impresionante, porque los niños y las niñas absorben ese nerviosismo familiar, y lo que tenemos que hacer es comportarnos de forma normal. Bueno, natural, ¿no? ¿Verdad? Bueno, como estamos desmontando mitos, lo de raparse el pelo, cortar la melena para no tener piojos, eso tampoco es acertado. Eso sí que era un estigma. Primero, no va a hacer nada porque el piojo donde se queda es en la raíz del pelo, lo más cercano al cuero cabelludo, que es donde pica, no va en la punta. Por lo tanto, rapar no tiene ningún sentido. Lo que estamos haciendo es todavía señalar más a nuestros hijos e hijas y hacer que pasen pues un muy mal trago y estigmatizarlos. Por lo tanto, nada de rapar. Nada de eso. Bueno, y quedarse en casa porque se tiene piojos, pues tampoco, ¿no? Vida normal. Tampoco, es vida normal. En el momento que se detectan los piojos, se pone en marcha el tratamiento, en ese momento ese niño y esa niña ya no infesta a los demás y se repite a la semana el tratamiento. Pero no hay que hacer un hueco, no hay que dejarlos en casa. Lo que hay que hacer es pues ir al colegio normalmente y, sobre todo, una vez que lo hemos descubierto, aplicar el tratamiento lo antes posible. Claro, los animales de compañía no transmiten piojos. No, ya nos faltaba rapar al perro y al gato. O sea, menudo panorama familiar. Menudo panorama. Vamos a dejar tranquilos a nuestras mascotas, porque el piojo de la cabeza del ser humano es específico del ser humano. Ese piojo de la cabeza no transmite enfermedades y además no va a infestar a nuestras mascotas. Por lo tanto, el perro y el gato, que se queden tranquilos. Claro, ¿y las piscinas es un escenario de contagio o en absoluto? Ese es otro de los grandes mitos, ¿no? Que si alguien tenía piojos, como que los piojos iban a quedar flotando en el agua y el nadador que venía detrás se los iba a llevar todos. Bueno, pues el piojo, cuando nos metemos en el agua, se agarra más firmemente al pelo, cierra los orificios por donde respira y es capaz de aguantar hasta 4 horas. Por lo tanto, si alguien tiene piojos y se mete en el agua, no los va a contagiar porque no se va a quedar flotando. Eso sí, los piojos de la cabeza no transmiten enfermedades. No, es un piojo que es específico del ser humano y de la cabeza y no transmite ninguna enfermedad. Todo lo que genera es esa molestia del picor, el rascado, que es verdad que los niños y niñas a veces pues con ese rascado continuo se pueden hacer pequeñas lesiones, pero no transmite ninguna enfermedad. Bueno, pues mucho que decir, ¿verdad?, al respecto. No sé por qué se habrá llegado a este punto, ¿verdad?, de tanta literatura, ¿no?, en torno a esta situación. Se habla mucho y también hay una cosa que es muy habitual, remedios caseros, que tampoco son remedios que no están probados. Hay pues, aceite, vaselina, mahonesa, parece como que el piojo se va a resbalar del pelo y no es así. Y lo que hay que hacer es utilizar aquellos remedios que sabemos que están probados. Por lo tanto, desterremos estos mitos, normalicémoslos, que nuestros hijos vean que es algo que no pasa nada, que no se sientan señalados y a partir de ahí actuar. Bueno, pues nos quedamos con todo esto, despejadas las dudas antes de aplicar el tratamiento para empezar, y luego pues los falsos mitos que no hacen más que suponer un peso emocional que no hay ninguna necesidad de soportarlo, ¿verdad? Julio Maset, un placer tenerte con nosotros. Gracias de verdad por estar aquí y por darnos estas buenas lecciones de salud. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta siempre.